Señor les bendiga, hermanos. Bienvenidos sean en esta hora. Les voy a pedir que abran su Biblia en Mateo 25 y cuando lo tengan, si gustan ponerse de pie para darle lectura en reverencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así. Esta es una parábola de las 10 vírgenes y dice así, empezando por el versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas. No tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas, Señor. Y en esta hora, Señor, queremos, Padre bendito, escuchar tu mensaje, Señor, y lo que tú tienes para con nosotros, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos y te pido, Señor, que cada uno de nosotros estemos receptivos a tu palabra, a lo que tú quieres, Señor, que nosotros aprendamos en esta hora, Señor, y para ponerla por obra, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Este tema que me tocó compartir con ustedes le puse por título: ¿estamos preparados como iglesia para recibir al novio? Leímos la parábola de las 10 vírgenes y yo creo que muchos de nosotros hemos leído esta parábola infinidad de veces. Y podemos ver que el tema central de esta parábola es que nosotros estemos preparados. Entonces, como vemos aquí, dice que habían 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Podemos ver aquí que no todos los compromisos terminan en el altar, porque 5 de ellas estaban preparadas y 5 no estaban preparadas. Y ahorita vamos a ver por qué significa el estar preparada y qué significa el no estar preparados. Aquí, en esta historia de las 10 vírgenes, se nos enseña que cada una de nosotros tiene que ocuparse en su condición espiritual. Cada uno de nosotros, dice, veíamos que dice, el reino de los cielos es semejante, se compara. Y ahorita vamos a ver un poquito, a lo mejor en nuestra cultura es un poquito difícil entender a las vírgenes, o sea, ¿por qué había 10 mujeres? ¿Por qué había 10 vírgenes? Ahorita vamos a ver un poquito con respecto a esto, pero vemos que esta parábola es un evento alusivo a los eventos relacionados con el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto nosotros tenemos que estar preparados para ese encuentro con el novio, ya sea que Dios nos llame a su presencia en cualquier momento, esta noche, la semana que viene, cuando Él disponga, o que sea el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros tenemos que estar preparados. En esta pandemia mucha gente ha muerto y a lo mejor muchos sí estaban preparados,
pero muchos no estaban preparados. ¿Por qué? Porque no tenían ese aceite, no tenían sus lámparas encendidas. Y nosotros tenemos que aprender que como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que ser como las vírgenes prudentes. ¿De qué tipo de personas queremos ser nosotros de esta parábola? ¿Como las vírgenes insensatas, que descuidaron su relación con Dios, o como las vírgenes prudentes, que tuvieron esa precaución? Les comentaba que en nuestra cultura decir 10 vírgenes y esperando al esposo, pero nosotros podemos ver en la Biblia, y de acuerdo a la cultura de los judíos, dice que allá un matrimonio se daba en 3 etapas. El primero, hablaban los padres de los novios y acordaban el matrimonio de los hijos. El segundo paso es de que el novio iba y se firmaba como un tipo contrato. A ese contrato se le llamaba que la desposaba. ¿Para qué? Como que lo que nosotros conocemos como que la iba y la pedía. Pero para que se casaran tenía que pasar mínimo 1 año para que se pudiera llevar a cabo ese matrimonio. Entonces, y ya por último ya se llevaba a cabo el casamiento. Entonces, las vírgenes eran aquellas que acompañaban a la novia al cortejo. Y entonces ellas eran las que estaban preparadas, ellas tenían que ir acompañando a la novia. En el libro de Esther 2:12 vemos que cuando el rey Asuero manda buscar a una virgen, a una doncella, porque la reina Basti lo había despreciado, dice que vino Esther y ella fue preparada durante 1 año. Y dice que durante los primeros 6 meses, dice que ella se tenía que preparar con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos para las mujeres. Y después de ese año, ella ya se tenía que presentar delante del rey, para que, en este caso en la historia de Esther, pues el rey la escogió a ella. Entonces, viendo ese contexto, nosotros podemos ver por qué tenían que estar preparadas esas vírgenes. Estaba leyendo un comentarista y dice lo siguiente, me llamó la atención porque él comenta y dice: cuando estábamos acercándonos a la entrada de un pueblo de Galilea, vi a 10 chicas alegremente vestidas y que iban tocando alguna clase de instrumentos que venían bailando por la carretera delante de nuestro coche. Cuando pregunté qué estaban haciendo, el guía me dijo que iban a hacerle compañía a la novia hasta que llegara el novio. Pregunté si tendríamos ocasión de ver la boda, pero él movió negativamente la cabeza mientras decía: puede que sea esta noche, o mañana por la noche, o dentro de 15 días, eso no se sabe. Y entonces pasó a explicar que una de las mayores suertes que se podía tener en una boda de clase media era encontrarse con el cortejo nupcial descansando y que el novio llegara inesperadamente, a veces en medio de la noche. Es verdad que la opinión pública espera que mande un mensajero por la calle gritando: atención, atención, viene el novio, pero ese puede suceder en cualquier hora. De modo que el cortejo nupcial tiene que estar preparado para salir a la calle a cualquier hora a recibir al novio cuando se le ocurra llegar. Otros detalles importantes son que a nadie se le permite en la calle cuando anochece estar sin una lámpara. Y también que una vez que ha llegado el novio, se ha cerrado la puerta y los que lleguen tarde a la ceremonia ya no pueden entrar. Vemos esa cultura de los judíos. Ellos estaban muy relacionados con esto. Por eso el Señor Jesús toma esa parábola de las vírgenes y les empieza a decir: el reino de los cielos es semejante a esas 10 vírgenes, a esas mujeres que van a acompañar a la novia. Y aquí el Señor Jesús les dice a sus discípulos que la importancia de prepararse, el significado nosotros podemos ver en la parábola, que el esposo representa a Jesús. Las vírgenes pues son todos aquellos que profesan una fe pura. Nosotros como cristianos profesamos esa fe en Cristo y estamos esperando su venida. Los cristianos sinceros
son las vírgenes prudentes. Pero vimos que en el relato también hay vírgenes insensatas, vírgenes que no se prepararon. Y aquellas que no se prepararon, ¿qué pasó? No pudieron entrar a las bodas. En el relato que les leía yo de la costumbre de ellos, dice que cuando entra el novio, ya nadie más puede entrar. Podemos ver también que las lámparas representan la palabra. En Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En Efesios 5:25, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Podemos ver nosotros entonces que la palabra, ¿qué es lo que va a venir a hacer a nuestra vida? Nos va a limpiar. Ese es el efecto que tiene la palabra de Dios en la vida de los creyentes, de nosotros como cristianos. Cada vez que nosotros abrimos la Biblia, cada vez que nosotros escuchamos una palabra, cada vez que escuchamos un mensaje, nosotros tenemos que analizarnos a nosotros mismos y ver en qué estoy fallando, porque la palabra es la que viene y tiene que limpiar mi vida, y yo tengo que hacer un cambio de estilo de vida a lo que yo venía practicando. Si nosotros nos decimos ser cristianos y seguimos teniendo los malos hábitos que teníamos cuando estábamos en el mundo, no nos podemos engañar. No eres una virgen prudente. Entonces aquí puede ser que eres una virgen insensata. Y ahorita vamos a ver más adelante. Ahora, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. El aceite es lo que le permite que se enciende la lámpara, y esto es que el aceite representa el Espíritu Santo, y eso es lo que va a permitir que la palabra alumbre en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que viene a nuestra vida, y nosotros ¿cómo podemos recibir ese Espíritu Santo? Cuando nosotros vemos que Samuel ungió a David, dice que fue con el cuerno y lo ungió, y dice que en el momento que lo ungió, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y nosotros recibimos ese Espíritu Santo cuando nosotros nacemos de nuevo. Por eso les decía, no nos podemos engañar. Si nosotros estamos dentro de una congregación, necesitamos asegurarnos que hemos nacido de nuevo y que tenemos ese Espíritu Santo. Porque cuando tú escuchas la palabra, como dice en Efesios 1, 13 y 14, dice: en él también vosotros, habiendo, dice, oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. El evangelio es las buenas nuevas, son las buenas noticias. El evangelio es ese mensaje de la palabra que es Cristo, que nació, que murió y que resucitó al tercer día y que murió por salvarnos a nosotros. Y dice, y habiendo creído en él, creído en esa palabra, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si nos damos cuenta, es un paso. Aquí no empieza diciendo, eres sellado con el Espíritu Santo. Primero dice que lo oíste. Oíste la palabra, por eso dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. Cuando tú oyes la palabra, tú la crees, te arrepientes, haces un cambio de vida en ti, entonces viene el Espíritu Santo y te sella. Y dice, y ese Espíritu Santo dice que eso es la garantía, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En 2 de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Por eso es muy importante que nosotros como cristianos estemos llenos del Espíritu Santo. Que no solamente tengamos nuestras lámparas, pero si esa lámpara no tiene combustible, no va a prender. Es como un carro. Si no tiene gasolina, podrá tener el mejor estéreo, los mejores asientos, lo mejor parabrisas, muy bonito por dentro, pero si no tiene gasolina, pues nomás no arranca. Y así nuestra vida,
podemos conocer palabra, podemos venir a la iglesia, podemos estar sentados escuchando. Y habrá muchas personas que tú podrás escuchar, hablar y conocen mucho de Biblia más que tú, pero su vida, ¿cómo es la vida de esas personas? Porque no han permitido que el Espíritu Santo venga a su vida y los cambie y los transforme. Si una persona sigue comportándose de la misma manera que antes de ser cristiano, no es cristiano, no es un hijo de Dios. Solamente es parte de la creación de Dios, pero no es hijo de Dios. Nosotros podemos ver aquí que el resultado de una vida, cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios venga a nuestra vida, dice que nosotros debemos de ser esa luz en medio de este mundo, para que esa luz tenga que alumbrar a los hombres y ellos dicen que vean todas vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántas personas se amargan porque dicen, para ser cristiano como él, mejor no? Para ser cristiano como fulano de tal, mejor me quedo aquí donde yo estoy. ¿Por qué? Porque no estamos siendo luz en este mundo. Entonces, por causa de muchas veces de faltar a la palabra de Dios, el nombre de Cristo es blasfemado. Vamos a ver las características de las vírgenes. Dice que 5 eran prudentes. Y la palabra prudente dice que significa sensato en el griego. Significa responsable y significa discreto. Los sinónimos de prudente es avisado, previsor y advertido. ¿Cuáles fueron las reacciones de las prudentes ahorita en el párrafo que leíamos? Dice que, y tomando el aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, dice que ellos tuvieron ese cuidado. ¿Por qué? Porque no sabían a qué hora iba a venir el novio. Y les dijeron, si se me acaba el aceite, tengo que tener mi reserva, tengo que tener algo extra. ¿Por qué? Porque va a venir el novio y yo no sé. Me llamaba la atención lo que leía yo, que dice que cuando esta persona fue allá a Israel y él preguntaba, ¿podremos nosotros participar de la boda? Pues es que no se sabe, porque el novio no sabemos a qué hora va a venir. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que estar siempre preparados, porque no sabemos a qué hora el novio va a venir. Por eso tenemos que tener nuestras lámparas encendidas. Entonces dice que sus lámparas estaban llenas de aceite. A través de cómo nosotros podemos buscar que nuestra vida esté llena, a través de nuestra relación con Dios. Si el Espíritu Santo, si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, fuiste sellado por medio del Espíritu Santo, tienes que permitir que Él obre en tu vida para que tú puedas tener ese suficiente aceite para que tu lámpara esté encendida. Entonces dice que otra de las cosas de estas características de las vírgenes, dice que ellas, las vírgenes que eran prudentes, arreglaron sus lámparas. Y esta palabra arreglar en el griego es cosmeo, de ahí viene la palabra cosmético. Y esto es poner en orden, decorar, adornar, arreglar y ataviar. Las mujeres yo creo que podemos entender un poquito este concepto, pero pues también los hombres, porque pues ellos nos ven cómo amanecemos y cuando salimos a la calle, pues ya somos otras, ¿no? Porque nos arreglamos, porque dedicamos un tiempo a nuestro arreglo personal. Entonces, eso es lo que ellas hicieron, dedicaron ese tiempo. Y eso es lo que hizo que cuando el novio llegara, ellas estuvieran preparadas. Entonces, ellas tomaron todas las medidas necesarias para cualquier eventualidad. En cambio, las imprudentes, pues no. Lo que les decía yo, que muchos dentro de las iglesias, hay muchas que habrá de las dos formas, de los dos tipos de personas, prudentes e insensatas. ¿Qué tipo de vírgenes somos nosotros? Aquí es la pregunta. ¿Somos prudentes? ¿Somos cuidadosas? ¿Estamos esperando al novio? ¿Estamos teniendo nuestra vasija con aceite? ¿O estamos diciendo, ay, pues total va a tardar, dicen que viene y pues no ha venido? Mis abuelitos me decían que iba a venir, ellos ya se murieron y no ha venido. Pero dice que nosotros no debemos de
de tomar la venida de nuestro Señor Jesús, como algunos lo tienen por tardanza, porque dice que esa tardanza es para que muchos se arrepientan, para que muchos vengan al conocimiento de su palabra. Entonces, esas personas que están dentro de la congregación solamente han sido simpatizantes, a lo mejor que nada más vienen cada vez que pues se les ocurrió venir, pero realmente no han tenido un cambio de vida. Realmente no han querido que Dios haga ese cambio en su vida, no han permitido tener un encuentro con Cristo. Vemos a nosotros en Cornelio, que era un hombre piadoso, un hombre que daba limosnas. ¿Pero él hubiera entrado al cielo así? No, era necesario que él naciera de nuevo, que se le presentara la palabra de Dios. Haciendo buenas obras, nos platicaban el domingo pasado nuestro hermano Carlos Bernal, que por buenas gentes no vamos a entrar al cielo, es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es como nosotros vamos a poder entrar al cielo. Su palabra de Dios nos dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. La evidencia que nosotros hemos nacido de nuevo es cuando hay un cambio en nuestra vida. En una ocasión una hermana le preguntaba a mi esposo y le decía, ¿cómo puedo saber que ya nací de nuevo? ¿Cómo puedo saber que he nacido de nuevo? Esta hermana estaba recién llegando a la congregación y empezó a escuchar la palabra. Al principio iba, al principio no, pero de repente empezó a ir constantemente, estaba los domingos, entre semana, y le pregunta y ya mi esposo pues empieza a platicar con ella y entre lo que le dice, pues mire, dice usted, cuando usted acepta a Cristo en su corazón, hay un cambio de vida, hay un cambio de dirección. Lo que usted venía practicando ya no lo practica. Lo que usted venía haciendo, si tenía malas palabras, ya no las hace. Y dice, es que, ¿qué cree? Yo antes me iba a jugar con mis amigas, yo jugaba canasta, baraja, me iba a los bailes, decía muchas groserías, tomaba. Y ahora mis amigas me desconocen, porque dicen que ya no soy la misma. ¿Qué había pasado en esa persona? Había nacido de nuevo. ¿Por qué? Por la palabra, porque había sido expuesta a la palabra. Pero si esa persona iba a seguir maldiciendo, iba a seguir lo que hacía allá en el mundo, pues no podía decir que había nacido de nuevo, sino que seguía viviendo en pecado. Entonces, nosotros podemos ver que la palabra de Dios, lo que hace que nosotros hagamos y que estemos preparadas es cuando nosotros permitimos al Espíritu Santo de Dios que venga a nuestra vida. Ahorita nosotros estamos en ese tiempo de espera. En el verso 5 dice, tardándose la esposa, cabecearon y se durmieron. Esta palabra de tardándose el esposo podemos ver que hay un tiempo de espera. Ese es el tiempo de espera en el cual nosotros estamos, porque no sabemos el día ni la hora que Él va a venir. Y en Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito, dice, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dice que no va a tardar, es un poquito nada más. Falta muy poquito para que Él venga. Nosotros nos damos cuenta que las señales se van cumpliendo. Nos damos cuenta día tras día, cada año que pasa. ¿Quién se iba a esperar esta pandemia? ¿Qué nos dice Mateo 24? En los últimos tiempos dice que se oirán de guerras, rumores de guerras, habrá pestes, habrá hambres, terremotos. Y esta pandemia, ¿qué viene a hacer? Viene a ser como una peste, una plaga. Nosotros no nos los esperamos. Y quién sabe cuánto más va a tardar. Dijera el pastor Chuyo Olivares, y las cosas no van a mejorar. Hace un año se estaba diciendo apenas, todavía no se tenía la vacuna. Ahorita ya están sugiriendo la 4ª dosis. Muchos no se han vacunado, otros pues sí ya se pusieron la 2ª, otros ya van por el 3º. Pero hay países que ya están promoviendo la 4ª dosis. ¿Eso qué nos da a entender? Que esto no se va a ir, que esto cada día va a ir aumentando. El virus que comenzó hace 2 años no es el mismo que está ahorita. Ahorita ya hay muchas mutaciones. Ahorita el que está es el Omicron. Pero la semana pasada salió el Deltacron. El mes que viene no sabemos qué es lo que va a venir. ¿Y la iglesia qué hace?
¿Y nosotros qué hacemos? Tenemos que estar preparados porque el novio va a venir a cualquier hora. Y ahí es en donde nosotros tenemos que prepararnos, estar alerta. Nosotros, ¿cómo nos preparamos? Mientras el novio nosotros estamos en espera de que el novio venga, nosotros tenemos que estar velando. En 1 de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. 1 de Tesalonicenses 5:6 también nos dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Lo contrario de sobrios, ¿qué es? Ebrio. ¿Una persona ebria está en sus 5 sentidos? No. Nosotros tenemos que estar sobrios. La palabra sobrio es velar, es ser cabal, es ser cuerdo y también es ser prudente. Por eso nos pone este ejemplo de las vírgenes. ¿Cómo nosotros podemos mantener nuestra lámpara encendida? Ya que vimos nosotros que el aceite simboliza el Espíritu Santo y que yo tengo que mantener encendida mi lámpara, ¿qué debo de hacer? Necesito mantenerme alerta, velar, en oración. En 2 de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán como grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deberíamos vosotros, dice, andar en santa y piadosa manera de vivir? Ese es como nosotros debemos de estar esperando al novio. Esa tardanza nosotros la tenemos que estar viviendo de una forma que le agrade a Él, para que cuando Él venga, nosotros estemos viviendo de una forma santa y piadosa. Y dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, dice, ¿quiénes? Las vírgenes prudentes, esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, hermanos, dice el apóstol Pedro, estando en espera de estas cosas, estamos en espera. Acuérdense que estamos en un tiempo de espera, que no sabemos a qué horas va a venir el novio. Procurar con diligencia, dice, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Eso es como nosotros nos debemos de mantener, no debemos de descuidarnos, porque las situaciones del mundo pueden hacer que en cualquier momento nosotros nos desanimamos, que nosotros caigamos, que nosotros flaqueemos, porque la palabra de Dios nos dice, aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Tenemos que velar nosotros tenemos que estar despiertos. En Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Tenemos que estar velando, orando, procurando nuestra salvación, que nosotros no la descuidamos. Asegurarnos de que hemos nacido de nuevo. Asegurarme realmente que si Dios viene en cualquier momento, yo esté preparado. Realmente que nosotros estemos preparados para ese encuentro con nuestro Señor, ya sea que Él venga o ya sea que nosotros nos tengamos que ir, pero que estemos preparados siempre. Ningún hombre puede creer por otro. La gracia de Dios ha sido ofrecida libremente para todas las personas, y la salvación es una experiencia personal e intransferible. Nosotros podemos ver que las mujeres insensatas le dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. La salvación es personal. La salvación no se presta. Tú no vas a dar cuentas, o sea, allí cada quien, la salvación es personal. ¿Y qué me refiero con eso? Que si tú como esposo has nacido de nuevo, el hecho de que tú nazcas de nuevo no quiere decir que toda tu familia va a ser salva. Hay una promesa en el cual
hay más garantía. ¿Por qué? Porque tú vas a estar intercediendo por ellos y les vas a hablar de la palabra de Dios. Pero es ahí donde tú te debes de encargar como varón, de estar compartiendo la palabra de Dios a tu esposa, a tus hijos. Tú como mujer debes de encargarte también de estar intercediendo por tus hijos y asegurarte de que tus hijos hayan nacido de nuevo, de que ellos hayan tenido ese encuentro con Cristo, de que sus lámparas de toda tu familia estén encendidas y con sus vasijas llenas de aceite. Que ninguno se quede. Que cuando Dios venga por su iglesia, cuando tú vuelvas a abrir los ojos y veas a tu alrededor, esté tu esposa, esté tu esposo, estén tus hijos. Que todos como familia estemos delante de la presencia del Señor. Ese es el mejor regalo que tú puedes darle a tus hijos. Que tú les compartas de la salvación. Que tú intercedas por ellos. Que tú te preocupes por ellos. Amén. Entonces, aquí vemos que nosotros debemos de vivir de esa manera, en los cuales nos aseguremos que hemos nacido de nuevo. Vivir cada día de nosotros para que cuando Cristo venga, nosotros nos encontremos preparados para darle la bienvenida a Cristo. Animarnos unos con otros. A veces uno se desanima por alguna situación, alguna enfermedad. Esta pandemia a todos nos vino a tambalear. Todos pensábamos que estábamos bien, pero no. ¿Cuántas iglesias no se han cerrado? Veía yo hace como 2 semanas que una iglesia en otro estado, no recuerdo, dice que pues ya tenía bastantes años y se tuvo que cerrar. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia pues todavía había ciertas personas que se congregaban, pero pasó la pandemia y ahora la gente ya no quiere ir a la iglesia. Digo yo, ¿realmente estaban preparados? A la primera, y este es el principio de dolores. ¿Qué se viene? ¿Qué más se viene? Yo hace un año le decía a mi esposo, cuando empezaba esto de la pandemia, le digo, ¿cómo estaremos de aquí a un año? Para empezar, ¿estaremos? Y si estamos, ¿cómo estaremos? Gracias a Dios por la misericordia de Dios que estamos aquí aún con vida. Pero mientras Dios nos permita vida, hay que alabarle, hay que estar preparando y hay que predicarle su palabra siempre, en todo momento. Verso 6 del capítulo 25 dice, y a la medianoche se oye un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Toda esa espera valió la pena. Lucas 12:37 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga le halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirle, aunque venga a la segunda vigilia, aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Aquí que dice, aunque venga a la primera vigilia, a la hora que venga, en cualquier momento que venga, pero que los halle haciendo bien. ¿Para qué? Para que puedan reunirse con él. Vendrá, en Lucas 12:46 dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Eso va a ser el castigo para aquellos que no estén preparados. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Que nosotros tenemos que estar preparadas porque ese clamor se va a escuchar. Aquí viene el esposo. Dice que el verso 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Creo yo que todos como cristianos deseamos eso, entrar a las bodas, porque si se cierra la puerta, ya no se va a abrir. Cuando vemos nosotros en el diluvio en Génesis, que Dios le dijo a Noé que todos los animales tenían que entrar, y dice que él fue pregonero de justicia. Él les compartía de la palabra. La gente no creía que iba a llover, porque dice que en ese tiempo no llovía, sino que subía un vapor, y eso era lo que regaba la tierra, y lo tomaban como loco. Pero él les compartía, él haciendo el arca, lo hacía. Y entonces dice que una vez cuando Dios decidió que viniera el diluvio, ¿quién cerró la puerta? Fue Dios el que cerró la puerta. Fue Él el que cierra la puerta. Y ahorita esa puerta aún está abierta, hermanos. Esa puerta está abierta para todos aquellos que deseen entrar por ella.
En Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Qué hermosa es la palabra de Dios. La puerta está abierta para todo aquel que quiera entrar por ella. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y este versículo yo siempre tenía entendido antes que pues uno lo utilizaba para evangelizar, pero este versículo se los dice a los cristianos, se los dice a una de las iglesias, a una de las 7 iglesias. Imagínate que Dios dentro de la iglesia le dice a los cristianos, yo estoy a la puerta. ¿Qué no se supone que uno ya está dentro de? Pero Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. A veces decimos a lo mejor estar dentro, pero no estamos dentro, estamos fuera de Cristo, porque nos hemos acostumbrado, no hemos experimentado, no hemos dejado que Él venga a nuestra vida. Y es lo que tenemos que analizarnos, tenemos que hacer una autoevaluación en nuestra vida y decir, ¿realmente yo ya entré por esa puerta? ¿Realmente Dios me conoce? ¿Realmente soy conocido por Él? Verso 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Ellos la reconocían, estas vírgenes reconocían a Dios y les decía, Señor, Señor. Lo conocían. No eran personas que estaban fuera de la iglesia. Les decía, Señor, Señor, porque lo conocían, ábrenos. Y el clamor desesperado de estas 5 vírgenes insensatas, al darse cuenta de la realidad de su situación, no logró cambiar la decisión del novio. Tampoco lo logró el hecho de llamarle Señor, Señor. ¿Cuál fue la respuesta que les dio Él? Respondiendo, Él dijo, de cierto os digo que no os conozco. Esta palabra de no os conozco dice que en el texto griego es un verbo del tiempo perfecto que significa no os he conocido y no os conozco ahora. Imagínate estar dentro de la iglesia y que Dios no nos conozca. Estar domingo tras domingo, participar dentro de alguna actividad, estar dentro aquí, levantar las manos. Pero ¿realmente Dios nos conoce? Yo digo conocer a Dios, pero ¿realmente Dios me conoce? ¿Tengo esa certeza que cuando Él venga realmente me conozca? Eso es lo que nos debemos de preocupar. ¿Cómo se puede conocer a una persona? En lo natural. A través de una relación, a través de la comunicación, a través de que platicamos con la persona. ¿Cómo estás, hermano? Que Dios te bendiga. Así nos conocemos, nos presentamos. Mira, mi nombre es fulano de tal, vengo de tal iglesia o asistí a tal iglesia. Se da una relación y esa relación se va a ir fomentando poco a poco con el tiempo. Los hermanos que conocemos, nuestros hermanos Cabrales, el hermano Marco, pues es un tiempo en el cual tenemos un tiempo atrás de conocerlos, pero se ha ido dando una bonita amistad, aquí con el hermano Walfi, con su familia, igual, pero ha sido a través de ¿qué? De una relación. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir cultivando como hermanos, pero también con Cristo, a través de la palabra, para que yo lo conozca. ¿Y cómo me va a conocer Él a mí? Cuando yo doblo mis rodillas, cuando voy delante de Dios y yo lo conozco a Él. Y yo le digo todo lo que hay en mi corazón. Él me va a conocer. Pero Él dice, Él le responderá, no te conozco. Va a decir, ¿dónde está tu oración? ¿Cuándo me leías? ¿Cuándo me escudriñabas? ¿Dónde está tu aceite? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Cuándo me buscaste? Pero Él dice, no te conozco. Tenemos que ser conocidos por Él. Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué? Porque aquel que es
oveja de Cristo, escucha su voz, oye la palabra y la pone por obra. Aquel que no la pone por obra no es oveja, es una cabra. Es una cabra, ¿por qué? Porque podemos ver la diferencia entre una oveja y una cabra. La oveja es mansa, la oveja se deja pastorear y de hecho es el único animal que se deja pastorear. Y las cabras no. Las cabras son necias. Las cabras esas se van al monte y todo, pero la ovejita no. Entonces nosotros podemos ver cómo es de que debemos dejar que Dios nos conozca, que Dios se exprese bien de nosotros. En el libro de Hebreos 11 podemos ver a diferentes personajes de la fe y tenemos una lista innumerable que Dios se expresa de ellos. Podemos ver en el libro de Job cómo se expresa Dios de Job, un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Podemos ver cómo es conocido Cornelio allá en el cielo. ¿Por qué? Porque dice que sus ofrendas y sus limosnas habían subido a la presencia de Dios y él oraba. Estas características de estos hombres, tanto de Job como de Cornelio, lo que los distinguía es que eran unos hombres de oración. Y realmente, ¿cuánto tiempo dedicamos nosotros a la oración? A tener esa comunión con el novio, a tener esa comunión con nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto tiempo le oramos? A lo mejor no tenemos ese hábito, a lo mejor decimos, híjole, es que ya estoy bien cansada y empiezo y me quedo dormido. Pues empieza con poquito. Y mismo el Espíritu Santo va a venir, te va a fortalecer. Y cuando menos pienses ya le vas aumentando 15 minutos, 20 minutos, media hora, pero estás teniendo esa comunión íntima con tu Dios, con tu Creador, con aquel que te salvó. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Preguntámonos entonces nosotros si realmente nos estamos preparando para ser la novia de Cristo. ¿Realmente tengo ese Espíritu Santo? Nosotros tenemos que llenar esos estándares. El novio es un novio perfecto y nosotros tenemos que estar al nivel del novio. Amén. En Lucas 21:34 nosotros tenemos que dedicarnos a buscar de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas del mundo, lo que nos dice en Lucas 21:34 dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Vemos cómo los afanes de esta vida pueden robar nuestra atención, robar ese propósito que Dios quiere para con nosotros y vengan de repente sobre vosotros, de repente sobre vosotros aquel día ¿en qué? Aquel día que el novio va a venir, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando. ¿Cómo se vela? A través de la oración. Dice que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces nosotros vemos aquí cómo es importante que nosotros velemos. La venida del Señor es inminente, es segura. Dice que solamente aguantemos un poquito más. El apóstol Pablo le decía, creo que es a la iglesia de Tesalonicenses, que les decía que la venida de nuestro Señor ya está más cerca que cuando creímos. Cada vez está más cerca que cuando nosotros creímos. Cada vez se acerca más ese tiempo. ¿Cómo sabemos que el novio se acerca? Les decía yo, las señales. Y nuestro reloj profético es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, una nación que ha sido dispersada durante muchos años. Ellos en 14 de mayo de 1948 se formaron como nación. Ellos en este año estarán cumpliendo 74 años. Y entonces nosotros podemos ver en el libro de Lucas que dice, cuando estas cosas, Lucas 21:28 dice, comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Cuando tú veas que las cosas se están cumpliendo, dice, ponte a dormir, no, erguíos, levanta tu cabeza. Dice, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está
ya cerca. Así también vosotros, cuando veis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Todas las señales que estamos viendo. No podemos dormir, no podemos cabecear, porque si cabeceamos nos podemos quedar afuera. Amén. El apóstol Pablo nos advierte de los últimos tiempos. Dice que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y podemos ver que la maldad se ha multiplicado bastante. La maldad se multiplicó, ha multiplicado, ha aumentado de una manera que tú dices, órale, el respeto en mi generación, había respeto. En mi generación había principios y valores. Ahora ya no. Ahora tú puedes ver que el amor de muchos se ha enfriado. ¿Cuándo veías tú que una mujer abandonara a sus hijos? Veía yo en las noticias en el día que una jovencita, creo, una cámara la captaron en la cual baja de su carro y saca una bolsa negra y la avientan a un dumpster. Dice, el amor de muchos se enfriará. Dices tú, ¿cómo una madre tiene ese corazón para aventar a su niño al bote de basura? Estamos viendo las cosas, están delante de nuestros ojos y es lo que tenemos que hacer, prepararnos nosotros, velar, no descuidarnos. La esposa dice, se ha preparado. Nosotros tenemos que prepararnos para ese evento glorioso, para reunirnos con el esposo, para reunirnos con el novio. Nosotros estamos desposadas. En Oseas 2:16 dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. La palabra Ishi es mi marido. En aquel tiempo me llamarás mi marido y ya no me llamarás Baali. Baali es Señor. Y te desposaré, dice. Estamos desposados, hermanos. Estamos en ese año, en ese tiempo en el cual nos tenemos que preparar. Cuando Esther se fue al palacio del rey para ser preparada, quienes la preparaban a ellos en ese tiempo eran los eunucos para presentársela delante del rey. Ahora quien nos prepara a nosotros es el Espíritu Santo. Por eso es muy importante tener el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, porque Él es el que nos está preparando. Y si no lo tenemos, hay que pedírselo al Señor. Hay que nacer de nuevo, hay que asegurarnos. Entonces, dice, te desposará conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Estemos preparados, gocémonos. Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y la esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Tenemos que estar preparados, porque cuando Cristo venga por su iglesia, lo que se va a celebrar allá en el cielo van a ser las bodas del Cordero. Y al menos, creo yo que todos los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y que estamos en la iglesia y demás, ese debe de ser nuestro anhelo. Él está preparado, es velar, es esperar ese tiempo, ese momento, estar a la expectativa. ¿En qué momento vaya a suceder? Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude, que siempre nuestras lámparas puedan estar encendidas, que siempre nuestro aceite esté prendiendo esas lámparas, que la palabra de Dios venga a limpiar nuestra vida, nuestro corazón, y que Dios nos permita que si nosotros a lo mejor hemos descuidado, hemos dejado que ese aceite se vaya disminuyendo, se vaya menguando, hay que hacer que nuestra vasija esté llena, porque no sabemos el día ni la hora, ya sea, dice, a la primera, a la segunda, a la tercera vigilia, pero que nosotros estemos preparados. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias, mi Dios.
Tú eres bueno y eres santo y misericordioso, Padre Celestial. Tú nos enseñas a través, Señor, de esta parábola, Señor, que nosotros tenemos que estar preparados, la importancia de prepararnos, Señor, todos los días, no solamente cuando venimos a escuchar tu palabra, sino cuando estamos en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, que en todo momento, Señor, nosotros, Señor, estemos velando, que nuestro corazón, Señor, se esté preparando para aquel momento en que tú vengas. Te doy gracias, Señor, mi Dios, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder conocerte, de poder tener esa relación contigo, porque tú siempre estás dispuesto, tú siempre estás ahí esperándonos, con los brazos abiertos para que nosotros nos acerquemos a ti, Señor, para que nosotros vayamos a ti y podamos tener esa comunión íntima contigo, Padre. En esta hora, Señor, yo te pido que tú nos bendigas y que tú permitas que cada uno de nosotros podamos estar preparados, podamos tener, Señor, esa preparación, estar preparados, Señor, con nuestras vasijas llenas de aceite, que nuestras lámparas siempre estén encendidas, Señor, que como iglesia, Señor, nos preparemos unos con otros para recibirte cuando tú vengas, Señor, que nosotros nos encuentres preparados para irnos contigo, Señor, y estar morando, Señor, ahí arriba contigo. Tú nos has prometido, Señor, esas moradas eternas, Padre. Tú te fuiste, Señor Jesús, a preparar moradas, Señor. Y tú, es una promesa que tú diste, que para que donde tú estés, nosotros estemos. Y nosotros tenemos esa esperanza, Señor. Te pedimos que tú bendigas nuestra vida, Señor. Te damos gracias por nuestra familia, Señor. Muchos han partido, Señor, y que han creído en tu palabra, Señor. Y ellos ya están allá contigo, gozándose, Padre bendito. La muerte, Señor, de cada uno de ellos no ha sido una pérdida, Señor, sino que ha sido ganancia, Señor, para ti. Y en esta hora, Señor, yo te pido que tú nos ayudes, Señor, para estar preparados. No nos queremos quedar, no queremos ser esas vírgenes insensatas que no tuvieron ese cuidado, Señor, sino que nosotros queremos estar preparadas con ese aceite, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice la vida, Señor, de cada varón que está aquí, Señor, de cada una de mis hermanas, de sus hijos, Padre Celestial. Que todos ellos como familia estén seguros, Señor, de que puedan tener esas lámparas encendidas con ese aceite, con esas vasijas llenas, Señor. Que ellos puedan, Señor, buscarte, que ellos puedan tener esa relación, que tú puedas poner tus ojos sobre ellos y que tú los conozcas, para que en aquel día, Señor, no escuchemos de tus labios que no nos conoces, sino que seamos conocidos por ti, Señor. Gracias te damos en esta hora. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a cada joven, bendice a cada niño, Señor. Y ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos a seguir esperando, a estar en la expectativa, a estar en oración todos los días, Señor. En qué momento vendrás, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es de que tenemos que estar preparados, Señor. Gracias te damos por tu palabra, gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.